Arc of 25. Hola a todos, soy Rico, hoy estamos en otra de las misiones de Ark Riders y en este caso vamos a hacer una misión bastante sencilla de hacer. En este caso se llama Reconociendo el Terreno, nos pide que vayamos a Puerto Espacial y que en Puerto Espacial vayamos a un almacén que se llama Jiangsu, ¿vale? En este caso, bueno, pues vamos a ir hacia allí. Justamente a mí me ha dejado un poco lejos, ya que bueno, estamos en el mapa de Puerto Espacial y me ha dejado un poco lejos porque es justamente arriba a la izquierda, ¿vale? Justamente en esta zona de aquí, ahí donde pone almacén de Jiangsu. No sé si lo digo bien, pero bueno, es justamente ahí, ¿vale? Y en este caso, bueno, pues iremos hacia allí, ¿no? Y una vez estamos aquí, es una zona bastante tranquila, no hay, suele haber muchos riders por aquí o prácticamente ninguno, ¿vale? Y aparte, los únicos enemigos que hay por aquí suelen ser las bolas, ¿vale? Las bolas que están, el Spheric Neo y las otras bolas pequeñas que por aquí, es lo que suele haber. Pero bueno, podemos eliminarlos fácilmente, tampoco tiene mucho misterio. Y lo que tendremos que hacer será, en mi caso, yo subiré por esta escalera, pero bueno, en realidad es por la otra, ¿vale? De la otra parte de la nave. Y bueno, simplemente, una vez estamos en el primer piso, yo en mi caso voy a ir hasta el final, ¿vale? Hasta el fondo, ya que hay una especie de oficina, ¿vale? Y dentro de esa oficina, pues hay unas mesas. Y encima de la mesa hay unos papeles que son los que tenemos que interactuar justamente con esos papeles, ¿vale? Justamente está en la mesa está de aquí al fondo, ¿vale? Simplemente le daremos a interactuar y nos dará la primera parte de esta misión, ¿vale? Ya que son dos partes. En este caso, como veis arriba a la izquierda, ya nos ha contado, ¿vale? Y ahora nos manda a la otra localización, ¿vale? Que tenemos que ir a buscar un escáner. En este caso es justamente aquí, donde pone Torre de Control A6, ¿vale? Justo iremos hasta allí. Pero deciros que si os están gustando este tipo de vídeos, este tipo de guías, así, con la explicación de las llaves y demás, os agradecería que dejarais un fuerte like y que os suscribáis para seguir apoyando un poquito este contenido, ¿vale? Y bueno, una vez estamos aquí, nada más llegar, entraremos por la puerta izquierda, que es esta de aquí, y hay unas escaleras. Subir las escaleras, pero quedaros justamente en la primera puerta que veáis, ¿vale? Que sería como el primer piso, por decir así. No sigáis subiendo porque no es más arriba, es justamente aquí, ¿vale? Y cuando llegamos aquí hay que girar hacia la derecha. Yo aquí me lo pensé un poco, ¿vale? Porque no recordaba bien el sitio, pero es justamente hacia la derecha, ¿vale? Y aquí volvemos a girar otra vez a la derecha. Y detrás de esta pequeña pared amarilla, justamente aquí tenemos una caja la cual vamos a tener que interactuar. En este caso vamos a interactuar con la caja y nos va a soltar un objeto. En este caso nos va a soltar el escáner lidiar, ¿vale? Lo que tendremos que hacer será guardarlo. En mi caso yo lo voy a guardar en el bolsillo seguro por si acaso, ¿vale? Básicamente porque luego ya sabéis que a veces tenemos que extraer algunos objetos. En este caso arriba a la izquierda ya nos ha marcado y tenemos que extraer este objeto, ¿vale? Hay que extraerlo, por eso lo del bolsillo seguro. Si queréis aprovechar podéis también lootear por estas oficinas, que hay bastantes cajones que se pueden registrar, pero bueno, una vez ya hemos salido a lo que sería el menú, simplemente, como veis, ahí tenemos el objeto, ¿vale? El escáner de lidiar. Simplemente le daremos a nuestro comerciante, que en este caso era Shani, y le daremos a reclamar nuestra recompensa. Así que nada, poco más, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, votar me gusta y favoritos, y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos.